Muy buenas, viajero del tiempo, ¿cómo estás? Bienvenido a Proyecto Historia, tu canal de divulgación y entretenimiento de temática histórica. En este vídeo, que no tiene nada de guión, sino que es una conversación entre vosotros y yo mismo, me gustaría contaros lo que se viene a futuro, y ya a futuro inmediato, es decir, ya dentro de unos días, aquí en la plataforma YouTube y en otras plataformas. Y es que vamos a traeros un contenido muy interesante. A ver, os comento una cosa. Nosotros, si no nos sigues por Twitter, que es donde estamos prácticamente principalmente, os invito a que nos sigáis allí porque es donde tenemos nuestra mayor parte de actividad. Por no decir que el 100% prácticamente en los últimos meses o incluso años. Y esto se debe a una cosa. Y es que la divulgación histórica, bueno, cualquier divulgación en general, es decir, cualquier temática, quien quiera hacer un contenido, lo que es el contenido que sea de calidad, es decir, una información lo más veraz posible, pues cuesta su tiempo, cuesta muchísimo. Es decir, cuesta mucho tiempo porque tienes que leer muchos libros o publicaciones, PDFs, y ya no solo leerlas, sino también hacer una compilación. Es decir, tener que elegir los datos que consideres que son más adecuados, cuáles quieres decir y cuáles no, no por nada, sino porque tienes que simplificar un poco. Y claro, eso lleva mucho tiempo, lleva muchísimo. Entonces, ¿qué te aporta Twitter? Pues es una vía más rápida para publicar. Es una vía mucho más sencilla. ¿Por qué? Porque básicamente una vez estructurado todo eso, es simplemente ponerte a escribir y digamos con eso ya lo tienes. ¿Qué sucede con otras plataformas como YouTube o como TikTok o otras? Pues que tienes que hacer un vídeo. Y el vídeo pues requiere de más cosas, porque aparte ya de esa parte previa que os acabo de comentar, también hay que grabar, luego una vez grabado el vídeo hay que editarlo, hay que añadirle musiquita, hay que añadirle imágenes, hay que añadirle mil cosas. Depende de hasta qué punto, hasta qué, digamos, lo quieres editar, ¿no? Hay ediciones mucho más básicas, hay canales que hacen muy poca edición y otros que lo hacen hiper elaborado. Es decir, depende un poco de lo que quieras hacer. Pero requiere mucho más tiempo. Y personalmente, porque aunque a veces hablo en plural, este proyecto lo llevo yo solo, no hay nadie más. Lo que pasa es que muchas veces lo digo en plural porque es una costumbre un poco académica. Es decir, hablar, digamos, como si fuéramos varios, aunque realmente sea una persona. Entonces yo no tenía tiempo para moverme por muchos sitios, entonces decidí hacerlo en Twitter, que es donde yo realmente podía, digamos, tener una actividad permanente y, digamos, y con eso pues la gente te sigue porque ves que no te detienes. Si al final estás un tiempo sin publicar, pues al final la gente pierde el interés por ti. Entonces por eso me metí, digamos, en ese camino. Pero ahora creo que es un buen momento para, llevo ya semanas, incluso meses pensándolo, en reactivar YouTube y darle calla de nuevo, es decir, que ya sea un contenido permanente. Y no solo en YouTube, sino en otras redes. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero vamos a hablar de temáticas, es decir, ¿qué es lo que este canal te va a aportar a ti? Es decir, ¿qué es lo que vas a poder aprender con nosotros? Bueno, pues, en primer lugar van a ser sobre todo temáticas de historia antigua y de historia medieval. Es decir, por ejemplo, de la Edad Media Europea, de partes también de Europa que no se suele hablar de ellas, pero que son muy interesantes, son muy curiosas, pero que no se habla mucho de ellas. Pues a mí personalmente me gustaría traeroslas. Y también en algunos casos asuntos de historia antiguo-medieval que puedan tener cierta repercusión en el presente para que podáis entender ese valor que tiene la historia, ¿no? Como conocer el pasado nos ayuda a entender el presente y hacia dónde vamos. Entonces, la historia medieval va a ser un poco más heterogéneo. Es decir, podemos hablar de Francia, de Inglaterra, de la península ibérica, de España hablaremos muchísimo, y de Valencia también hablaremos cosas, porque me apasiona, soy valenciano, soy español, entonces pues quieres dar a conocer todas esas cosas. Pero también esas partes que he dicho, como Europa Oriental, por ejemplo, de la que se habla muy poquito. Entonces sí que también me gustaría aportaros ese granito de arena. Luego, por otra parte, tenemos historia antigua. Yo personalmente soy muy aficionado a la historia del Antiguo Egipto. Me encanta mucho leer de ello. De hecho, tengo muchísima información. Hice hasta un curso de la Universidad de Barcelona y todo para, digamos, medio especializarme en el Antiguo Egipto. Entonces, de Egipto lo haremos muchísimo. Y creo que es un tema muy interesante. Y por supuesto la antigua Roma, porque a fin de cuentas un servidor empezó por Roma. Lo que pasa es que estuve muchos años sin tocarlo y ahora le he recuperado mucho el cariño. Entonces, pues hay muchas cosas que me encantaría poder tratar con vosotros de ello. Y también, por supuesto, pues Grecia, la península ibérica, los fenicios, etcétera, etcétera. Es decir, historia antigua un poco en general. Y por último, también de la parte de Asia, sí que me gustaría tratar sobre todo Japón y China. De hecho, de Japón tenemos una serie que empezamos
que tiene un capítulo pero que no hemos seguido. La reactivaremos, aunque tardaremos todavía un poquito, no va a ser inmediato. Y también pues países como China, que están ahora mismo emergiendo, pues también conocer su historia puede ser muy interesante para entender qué está pasando hoy en día. Así que creo que también hablaremos de ello. Y ya por último, os explico un poquito cómo lo vamos a hacer. Es decir, cuál va a ser el formato. Ahora, yo también soy consumidor de vídeos, es decir, no estoy solo aquí poniendo, sino que a mí me gusta mucho ver vídeos de YouTube de temáticas que me gustan. Y hay una cosa que no me gusta en general, que son los vídeos hiper largos. Es decir, vídeos de estos de 30 minutos, 35, 40, incluso de una hora. Creo que la gente no tiene tiempo para poder verlos enteros. Al final la gente tiene vida, lo que ve por aquí lo hace por gusto, pero también hay obligaciones y otras cosas. Entonces creo que los vídeos largos no son el camino. Porque personalmente como consumidor pues tampoco lo veo. Habrá gente que sí, hay gente que se lo pone en modo podcast y va haciendo cosas. Entonces, mi idea sería que como máximo, no quiero llegar a esa cantidad, pero es como el tope, es decir, de aquí no pasamos. Es llegar a unos 20 minutos. Pero no quiero llegar nunca a eso. Es decir, es como, de aquí no pasamos, pero va a ser como una barrera infranqueable. Pero la idea es que sean de unos 10-12 minutos como mucho. Es decir, vídeos cortitos, que os gusten, que os entretengan, pero que no os ocupen tampoco mucho tiempo. Pero que os sirvan mucho para aprender. Entonces tenemos un vídeo de ese tipo, 10 minutos, una cosa así, y luego acompañado de un formato short. Es decir, un vídeo de 1 minuto que simplifica al máximo toda esa información y que a la vez deriva al vídeo principal. Porque si alguien ve ese pequeño corto y dice, ostras, pues el tema me gusta, pues lo subo. Y entonces me pongo a ver el vídeo grande. Y entonces aquí es donde entran las otras redes sociales, como TikTok y puede que Instagram. Veremos a ver un poco porque también habrá que ver hasta dónde podemos abarcar. Pero ese mismo short que ponemos en YouTube, publicarlo también en Twitter y también en TikTok. Y así llegar a mucho más público, a otras redes, y que si les gusta ese contenido puedan pasar a la parte digamos, del vídeo principal, ¿no? Que es un poco el primer objetivo. Luego también, pues en Twitter seguiremos con los hilos, así que podéis seguirlos. Y básicamente eso es un poco la estructura, es decir, simplificar mucho el contenido, es decir, que no tenga que hacer tantas cosas, porque eso lleva mucho más y no me daré tiempo, pero que sea un contenido de calidad y que podáis disfrutar. Y luego ya por último, un poco fuera de tema, a ver, a mí me gustan mucho los juegos de temática histórica, así que podríamos también sacaremos pues, partidas de juegos en las que pues mientras vamos divirtiéndonos una partidilla, pues oye, ¿por qué no aprender historia con ellos? Es decir, los videojuegos son una herramienta muy, muy importante, indispensable, aunque no sean realistas al 100%, pero por eso también estamos nosotros aquí, para contártelo y para que lo puedas disfrutar. Y también pues algunos juegos también un poco pues, fuera de tema. Oye, pues si lo queréis pasar bien con nosotros, pues también lo podemos hacer ahí. De hecho, alguna cosa así haremos. Y nada, pues con esto ya doy por finalizado lo que os quería contar. No quiero extenderme mucho más. Así que si queréis pues suscribiros, aquí tenéis la campanita para que no os perdáis ningún detalle. Podéis seguirnos en Twitter, en redes. Y aparte, pues también, si queréis darnos vuestro apoyo y os gusta lo que hacemos, también os dejo aquí pues el Patreon, por si que iremos perfilando y os iré contando más cositas más adelante, porque quiero terminar de perfilar un par de cositas, pero sí que me gusta, si os gusta y queréis apoyarnos, pues ahí os lo dejo. Así que nada, un fuerte abrazo a todas las personas que estáis ahí y bueno, pues nos vemos próximamente. Un abrazo.